Buenas noches, vamos a presentar nuestro trabajo de proyecto final, que tiene como título Propuesta de optimización de gastos alimenticios de estudiantes universitarios de la Universidad Tecnológica del Perú, sede Arequipa 2026, modalidad presencial. En esta oportunidad, los expositores de este trabajo es mi persona y mi compañero José María Miguel Ramos Saavedra. Bueno, sí, los estudiantes enfrentan diversos retos económicos durante su formación profesional, y siendo la alimentación uno de los gastos más representativos entre una propuesta mensual. En el contexto actual, el incremento de los precios de los productos alimenticios ha generado una mayor precisión sobre sus recursos económicos, afectando su bienestar y la calidad de vida. Y bueno, en la Universidad Tecnológica del Perú, se Arequipa, los estudiantes de modalidad presencial deben cubrir sus necesidades alimenticias mientras que cumple con exigencias académicas y en muchos casos responsabilidades laborales. Desde un enfoque de la ingeniería industrial, esta problemática puede analizarse mediante la gestión eficiente de recursos y el control de costos personales, con el fin de optimizar el uso del dinero disponible. Y bueno, por lo expuesto, se plantea la interrogante de la investigación. El gasto promedio mensual en la alimentación de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Perú, se Arequipa, en el año 2026, modalidad presencial, es significativamente superior a un valor de referencia establecido. Tenemos los problemas específicos. El primero es cómo se distribuye el gasto mensual en alimentación de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, se Arequipa, en el año 2026, modalidad presencial. ¿Cuál es el valor promedio mensual del gasto alimenticio y cómo se compara con el valor de referencia establecido? Como tercer problema específico, ¿qué estrategias de optimización pueden proponerse para mejorar la gestión del gasto alimenticio de los estudiantes? Bueno, aquí se tiene la identificación de variables y tipos. Como en la primera tabla es la variable y tipos de variable. Variable principal. Se tiene el gasto alimenticio mensual. Este es de tipo cuantitativo continua. Y bueno, el monto en soles que cada estudiante destina a su alimentación mensual. Su unidad de medida es en soles. Variables independientes. Tenemos la fuente de financiamiento de gasto, tipo de alimentación consumidos, factores que influyen en el gasto alimenticio. Ahora las variables de caracterización. Tenemos como la edad, género y ciclo académico. Ahora los objetivos, en cuanto a lo que es objetivo general, bueno, es decir, determinar mediante estadísticas diferencial si el gasto promedio mensual en alimentación de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, de Arequipa, 2026 en modalidad presencial es significativamente superior a un valor de referencia, a fin de diseñar una propuesta de optimización del gasto alimenticio. En cuanto a los objetivos específicos, es analizar el comportamiento del gasto mensual en alimentación de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, de Arequipa, en el año 2026 en modalidad presencial. Bueno, también determinar mediante técnica estadística diferencial si el gasto promedio mensual en alimentación es significativamente superior a un valor de referencia establecido. El siguiente punto es plantear una propuesta de optimización orientada a mejorar la gestión del gasto en alimentación de los estudiantes universitarios. En cuanto a lo que es justificación, la adecuada gestión de recursos económicos personales constituye un factor muy fundamental. Este en cuanto al bienestar de los estudiantes universitarios, el cual representa una parte bien significativa de su presupuesto mensual. Bueno, también por otro lado, resulta relevante porque permite analizar desde una perspectiva estadística el comportamiento del gasto mensual en alimentación de los estudiantes universitarios, bueno, también a través de la aplicación de herramientas de estadística inferencial. Eh, Asimismo, el análisis de los patrones de gasto permitirá identificar posibles ineficiencias en la asignación de recursos destinados a la alimentación. Bueno, se puede decir que esta investigación contribuye no solo al desarrollo académico mediante la aplicación práctica de métodos estadísticos, sino también al bienestar estudiantil, al generar información útil para que puedan apoyarse en la toma de decisiones informada y fomentar una mejor planificación y financiera en la vida universitaria. En cuanto a lo que es hipótesis, se tiene la hipótesis alternativa. Aquí tendría que el gasto promedial mensual en alimentación de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, de Arequipa 2016, en modalidad presencial es significativamente superior a un valor de referencia establecido. En cuanto a la hipótesis nula, el gasto promedio mensual en alimentación de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, de Arequipa 2026, en modalidad presencial no es significativamente superior a un valor de referencia establecido. Bueno, aquí en lo que es la metodología, su enfoque en realidad es cuantitativo, debido a que orienta la recolección y análisis e interpretación de datos numéricos relacionados con el gasto en la alimentación de los estudiantes universitarios. En cuanto a la población, son todos los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, de Arequipa, en el año 2026, modalidad presencial. En cuanto a la muestra, bueno, se tiene a la población de 384 estudiantes universitarios de la Universidad Tecnológica del Perú, de Arequipa, seleccionados con el propósito de representar adecuadamente a la población de estudio. Para poder sacar el valor de la muestra se aplica la siguiente fórmula, y al momento de sustituir los valores de la fórmula con los datos, se puede concluir que el 334 es el resultado de la muestra, de la población de 384 estudiantes. El muestreo. Se realiza un muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple, en el cual todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, para así garantizar así la representatividad de la muestra. En cuanto a la técnica, para este proyecto, es la recolección de datos en una encuesta, la cual permite obtener información directa sobre gastos en alimentación y los hábitos de consumo de los estudiantes. Lo que es el instrumento de recolección de datos es el uso de un cuestionario estructurado, bueno, que está compuesto por preguntas cerradas y de respuesta única. Aquí en la justificación, debido a que su enfoque es cuantitativo y permite medir y analizar de manera objetiva el comportamiento del gasto en alimentos de los estudiantes.
Bueno, asimismo, el uso de las encuestas facilita la obtención de información directa y sistematizada, mientras que el muestreo probabilístico garantiza la representatividad de los datos. Aquí en la sección de análisis de datos, o sea, presenta los diferentes gráficos y tablas de los datos obtenidos. En cuanto a lo que es la pregunta número uno, ¿qué edad tiene? Esta es la tabla de la distribución de alumnos según la edad, con la frecuencia según la edad y el porcentaje que corresponde según la frecuencia. Bueno, aquí es la representación gráfica de la tabla anterior, en donde se puede observar que 85 alumnos corresponden a una edad de 22. En la sección de medidas de tendencia central se puede observar que al momento de desarrollar las diferentes fórmulas se obtiene un valor, al igual que las medidas de dispersión. En el análisis de datos, la media de esta primera pregunta es la edad promedio de los estudiantes es aproximadamente 23 años, lo que indica que la mayoría se encuentra en una etapa universitaria intermedia. En la mediana, el 50% de los estudiantes tiene 23 años o más, y el otro 50% tiene 23 años o más, mostrando un equilibrio en la distribución. La moda, la edad que más se repite es de 22 años, lo que evidencia una mayor concentración de estudiantes en este grupo. En cuanto a la dispersión del rango, las edades varían en un intervalo de 10 años, lo que indica cierta diversidad en la muestra. La variabilidad de las edades es baja, lo que sugiere que los datos no se alejen mucho del promedio. En cuanto a la desviación estándar del promedio, las edades se desvían alrededor de 2 años respecto a la media, lo que confirma que los estudiantes tienen edades bastante similares. En la pregunta número 2, se tiene la tabla de la distribución de alumnos según el sexo, masculino y femenino, y por cada distribución se encuentra la cantidad de frecuencias y el porcentaje correspondiente. Aquí está la representación gráfica de las proporciones según el sexo. Y también la medida de tendencia central, las medidas de dispersión, aplicando la fórmula. Y en cuanto al análisis de estos resultados, en la media corresponden a la proporción de los estudiantes del sexo masculino, un 35%, mientras que el 65% corresponde al sexo femenino. La mediana corresponde al sexo femenino, lo que indica que la categoría central dentro de los datos ordenados es femenino, evidenciando su predominancia en la muestra. En cuanto a la moda, la categoría que más se repite es el sexo femenino, confirmando que es el grupo mayoritario entre los encuestados. En la dispersión, la varianza, existe una variabilidad moderada en la distribución de los datos, aunque no es uniforme debido a la mayor presencia de un grupo. La desviación estándar indica que los datos presentan cierta dispersión respecto a la media, pero con una clara concentración en el sexo femenino. Bueno, se observa que existe variabilidad en la distribución de los estudiantes según el sexo. Sin embargo, predomina el sexo femenino dentro de la muestra, lo que puede influir en los resultados generales del estudio. En la pregunta número 3, ¿cuál es tu ciclo académico actual? Se tiene la tabla de la distribución de alumnos según el ciclo académico y el porcentaje correspondiente. Aquí se tiene la representación gráfica de los estudiantes según el ciclo y se puede observar que hay una cantidad de 71 alumnos que pertenecen al ciclo número 10. Se tienen los resultados de las medidas de tendencia central, la media con 7,56 y la mediana, la moda y también las medidas de dispersión. En cuanto al análisis de estos resultados, en la media, el promedio, los estudiantes se encuentran entre el séptimo y también el octavo ciclo, lo que indica que hay una mayor presencia de alumnos en niveles intermedios y avanzados en la carrera. En la mediana se tiene que el 50% de los estudiantes se encuentran en el ciclo 8, en el octavo ciclo o en niveles inferiores, mientras que en otros 50% pertenece a ciclos superiores, evidenciando una dispersión mm, equilibrada. En la moda, el ciclo que más se repite es el décimo ciclo, lo que indica una mayor concentración de estudiantes en la etapa final de su formación académica. En cuanto a la dispersión, se tiene la varianza, existe una variabilidad moderna en los ciclos académicos, lo que refleja la presencia de estudiantes en distintos niveles de estudio. La desviación estándar, en promedio los ciclos se desvían aproximadamente 2 niveles respecto a la media, lo que confirma cierta dispersión en la muestra. Y bueno, los estudiantes encuestados se encuentran principalmente en ciclos intermedios y finales, lo que indica que la mayoría cuenta con una experiencia universitaria suficiente para tomar una decisión más estructurada sobre sus gastos alimenticios. En la pregunta número 4, ¿cuánto gasta aproximadamente en alimentación mensual? Se tiene aquí la tabla de la distribución de frecuencias del gasto alimenticio mensual aproximado de los resultados. Y también se tiene el gráfico representativo de lo que muestra la tabla. Por otra parte, también se tiene el resultado de la medida de tendencia central de esta pregunta con sus resultados correspondientes y a la vez la medida de dispersión. Entonces, en cuanto al media, el gasto promedio mensual en alimentación es de aproximadamente 913 soles, lo que indica que los estudiantes destinan un monto moderado de su presupuesto a este rubro. En cuanto a la mediana, el 50% de los estudiantes gasta aproximadamente 931 soles, mientras que en el otro 50% gasta más, lo que evidencia una distribución relativamente equilibrada. En la moda, el gasto más frecuente se encuentra alrededor de 1.075 soles, ubicado en el intervalo más frecuente, de 1.000 a 1.150, confirmando que la mayor parte de los estudiantes concentra un gasto de niveles medios. Existe una amplia diferencia entre el gasto mínimo y máximo, lo que indica la diversidad en la capacidad económica de los estudiantes. En la varianza, la variabilidad de los gastos es alta, lo que refleja la diferencia importante en los montos destinados a la alimentación. La desviación estándar, en promedio, los gastos se desvían alrededor de 299 soles respecto a la media, lo que confirma una dispersión considerable en los hábitos de consumo. En la pregunta número 5, ¿quién financia principalmente sus gastos de alimentación? Acá se tiene la tabla de datos procesados, ¿no? Que representa la distribución del gasto alimenticio mensual, según la fuente de alimentación de los estudiantes universitarios. Y aquí la representación gráfica de los resultados de las tablas. También se tiene lo que es la medida de tendencia central y también a la par medidas de dispersión.
En cuanto a lo que son el análisis de resultados, en la media de esta pregunta, no es posible calcular una media, ya que la variable es una cualitativa nominal y no representa valores numéricos. En la mediana, pues indica que en esta alternativa no existe un orden jerárquico entre las categorías, por lo que no se puede determinar una mediana. Y en la moda, la categoría más frecuente es el financiamiento de padres o familiares, que corresponde a un 70,36%, lo que indica que la mayoría de los estudiantes dependen económicamente de su entorno familiar. Pues se evidencia que el financiamiento del gasto alimenticio depende principalmente del apoyo familiar, lo que incluye e influye en la estabilidad del gasto. En contraste, los estudiantes que trabajan presentan mayor variabilidad en sus niveles de consumo, reflejando diferencias en su capacidad económica. En cuanto a los resultados de la dispersión, en la varianza no aplica de igual manera la desviación estándar. Y bueno, al tratarse de una variable cualitativa nominal, no es posible calcular medidas de dispersión. En la pregunta número 6, ¿qué tipo de alimento consumes con mayor frecuencia? Bueno, aquí se tiene el resultado de la distribución de gastos según el tipo de alimentos o servicios de los estudiantes universitarios. De igual forma, se tiene la representación gráfica de la relación de la proporción según el tipo de alimento o servicio y la medida de tasa central, con también la medida de dispersión. En el análisis de resultados de esos datos, se tiene que la mediana no aplica, ya que la variable es una cualitativa nominal y no representa valores numéricos. En la mediana, de igual forma, porque no existe un orden jerárquico entre las categorías, en la moda la mayoría de los estudiantes consumen principalmente comida casera, 255,57, lo que indica una preferencia por opciones más económicas y accesibles, probablemente asociadas a una mejor gestión de presupuesto alimenticio. En cuanto a la dispersión, la varianza y en la desviación estándar no aplica, ya que al tratarse de una variable cualitativa nominal no es posible calcular medidas de dispersión. Se evidencia una clara preferencia por el consumo de comida casera entre los estudiantes universitarios, lo cual que sugiere una tendencia hacia el ahorro y a una gestión más eficiente de los recursos económicos destinados a la alimentación. En la pregunta número 7, ¿cuál consideras que es el principal factor que influye en tus gastos alimenticios? Se tiene la representación de la tabla de los resultados de los factores de gasto alimenticio de los estudiantes universitarios. Acá se tiene en los enunciados de los factores, su frecuencia y el porcentaje correspondiente. De igual manera se tiene una representación gráfica, en este caso una representación circular, de la relación de producción según el factor influyente en gastos alimenticios universitarios. De igual forma se tiene la resultado de las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. En cuanto a la medida de tendencia central, en la media y en la mediana no se aplica debido a que tienen valores diferentes. En la moda, el precio de los alimentos, bueno, se sabe que en cuanto a los resultados obtenidos, 283 estudiantes corresponden a un 85%. Es el principal factor que influye en el gasto alimenticio de los estudiantes, lo que evidencia que las decisiones de consumo están frecuentemente condicionadas por la disponibilidad económica. En cuanto a los resultados de dispersión, tanto la varianza como la desviación estándar no aplica. Bueno, al tratarse de una variable cualitativa nominal, no es posible calcular medidas de dispersión. El análisis se basa en la distribución de frecuencias y porcentajes. Se concluye que el precio de los alimentos es el principal factor que influye en el gasto alimenticio de los estudiantes, lo que demuestra que la economía es el elemento determinante de los hábitos de consumo, por encima de factores como el tiempo o las preferencias personales. A continuación, vamos a continuar con lo que son los diferentes ejercicios de la distribución muestral. Gracias. Yo voy a explicar los ejercicios de distribución muestral. Como dato uno, tenemos la distribución para la media covarianza conocida. En este caso queremos verificar si la edad promedio de los estudiantes es consistente con el valor de la población conocido. Y como datos tenemos nuestra media de población, que es de 23,06 años, nuestra desviación estándar de la población, que es de 1,82 años, nuestro tamaño de muestra, que es de 364 estudiantes a los cuales se les ha hecho las entrevistas. Nuestra media muestral a evaluar es menor a 24 años. Y como fórmula estamos usando la distribución normal a Z. Y al reemplazar los datos nos está dando 9,44. Bueno, como conclusión, es prácticamente imposible que nuestra muestra de 364 estudiantes tenga una edad promedio de mayor a 24 años. Nuestros datos son muy consistentes con la aprobación. Bueno, el siguiente punto, distribución para la media conveniencia desconocida. En este caso queremos analizar el ciclo académico de los estudiantes con una muestra pequeña, ¿no? Y como datos de nuestra tabla tenemos nuestra media de población estimada, que es del octavo ciclo, nuestra desviación estándar muestral, que es de 2,18, nuestro tamaño de muestra, que viene siendo 25 estudiantes, y nuestra medida estándar a evaluar, que es menor a 9. Y los grados de libertad, que es de n-1, es igual a 24. Como fórmula, en este caso estamos usando la distribución de T de student, y al reemplazar nuestros datos, como resultado nos está dando 2,29. Bueno, como conclusión, solo hay un 1,55% de probabilidad de que un grupo de 25 estudiantes tenga un ciclo de promedio mayor a 9. La mayoría de estos están en ciclos intermedios, siendo octavo ciclo el más representativo. La distribución para la diferencia de medias con varianza conocida. En este caso queremos comparar el gasto de los grupos para ver si la diferencia supera los 100 soles. Bueno, como fórmula para este caso estamos usando la distribución normal de Z para diferenciar de medias. Al reemplazar todo esto, nos da -1,18. Con esto podemos decir que hay un 88,10% de probabilidad de que la diferencia de gastos entre ambos grupos sea mayor a 100 soles. Es muy probable que esta diferencia se mantenga en futuras muestras. Eh, el siguiente es la distribución para la diferencia de medidas con varianza desconocida. En este caso queremos comparar el gasto de dos grupos pequeños sin conocer la varianza de la población. La fórmula en este caso que vamos a usar es de T students con varianza agrupada. Al reemplazar todos estos datos nos estaría dando 1,97.
Con esto podemos decir que no hay evidencia suficiente para afirmar que los gastos de ambos grupos son diferentes. La diferencia se observa podría deberse al azar del muestreo. Eh, Distribución para la varianza para la proporción. No, distribución para la proporción. En este caso queremos analizar cómo se distribuye la proporción de estudiantes que consumen comida casera. Estamos usando la distribución normal para la proporción. Y al reemplazar todos nuestros datos nos estaría dando 0.0203, 0.0230. Ahí. Bueno, con esto podemos decir que la proporción de estudiantes que consumen comida casera se distribuye con media del 76.95% y la desviación es de 2.30%. En futuras muestras estaremos entre 72 a 65% y a 81.25%. Eh, el siguiente, la distribución para la diferencia de proporciones. En este caso queremos comparar la proporción de estudiantes con trabajo propio versus apoyo a otros estudiantes que tienen el apoyo de su familia, ¿no? Al reemplazar la fórmula nos estaría dando 0.0353. Esto sería, bueno, en conclusión, la diferencia es negativa. Esto quiere decir que es menos 41.02%, lo que confirma que hay muchos más estudiantes que dependen de sus apoyos de sus padres o familiares para la universidad. El siguiente ejercicio, intervalos de confianza. Bueno, en intervalos de confianza para la medida con varianza conocida. Eh, en este caso queremos estimar gastos promedios mensuales en alimentación. En este caso usaremos la fórmula de intervalo de confianza para la medida conocida. Al reemplazar todos esos datos con la fórmula, nos estaría dando un resultado de 913.45 más menos 32.16. Esto quiere decir que con un 95% de confianza el gasto promedio de todos los estudiantes está entre 881.31 soles y 945.63 gastos mensuales que los estudiantes consumen. El siguiente intervalo de confianza para la medida con varianza desconocida. Como fórmula, en este caso usaremos el intervalo de confianza para la medida con conocida. Al reemplazar todos estos datos nos estaría dando 913.47 más 32 eh, más 42, más menos 32.10. ¿Qué quiere decir esto? Que el resultado es casi idéntico al anterior. El gasto promedio está entre 881.37 y 945.57, confirmando la consistencia de los datos. El siguiente punto, intervalo de confianza para la diferencia de medidas con varianza conocida. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué queremos hacer con esto? Es comparar el gasto entre hombres y mujeres. Como fórmula vamos a usar el intervalo para la diferencia de medidas conocida. Al reemplazar todos estos datos en las fórmulas nos estaría dando que 60 más menos 67.58. ¿Qué quiere decir esto? Que como el intervalo incluye el cero, mm, no hay diferencia significativa en el gasto entre hombres y mujeres. Intervalos de confianza para la proporción. Contexto. En este caso queremos estimar la proporción de estudiantes que consumen comida casera. Como datos tenemos que nuestro número de estudiantes que consumen comida casera es de 257. Nuestro tamaño de muestra es de 334 estudiantes, que ya lo sabemos. Nuestra proporción muestral es de 257 y entre 234, que es igual a 0.7695. Y como fórmulas en este caso vamos a usar el intervalo de confianza para la proporción. Al reemplazar todas estas fórmulas nos estaría dando 0.7695 más o menos 0.0451. ¿Qué quiere decir esto? Que entre el 72%, 72.44% y 81.46% de estudiantes que consumen comida casera, la gran mayoría prefieren opciones económicas. Siguiente punto, intervalo de confianza para la diferencia de proporciones. Contexto. En este caso queremos comparar trabajo propio versus apoyo familiar. Eh, Mm, lo- Como datos tenemos que la proporción muestral entre los que tienen trabajo propio es de 98 entre 334, que es igual a 0.2934. Los que tienen apoyo familiar es de 235 entre 334, que es igual a 0.7036. Nuestro tamaño de muestra en este caso es de 334. La fórmula que vamos a evaluar es el intervalo para la diferencia de proporciones. Al reemplazar todos estos casos, nos da que, al reemplazar todos estos datos, nos da que 0.40 nos da como resultado 0.4102 más menos 0.0692. ¿Qué quiere decir esto? Que el intervalo es totalmente negativo, menos 47.94 a menos 34.10%. Hay muchos más estudiantes que dependen de sus padres que les ayudan. Que hay muchos estudiantes que dependen de que se financian solos. Intervalos de confianza para la varianza. Contexto. En este caso queremos medir la variabilidad del gasto entre estudiantes. Como datos tenemos que la varianza muestral es de 89,60. Nuestro tamaño de muestra es de 364 estudiantes. Nuestro grado de libertad es de n-1, que es igual a 333. Nuestro, nuestro chi cuadrado inferior es de 380. Nuestro chi cuadrado superior es de 990. La fórmula que ampliamos en este caso es intervalo de confianza para la varianza. Al reemplazar todos los datos nos estaría dando 78,519
102,886. ¿Qué quiere decir? Que la desviación estándar está entre 280 soles y 321 soles. Hay variabilidad considerable en los gastos de los estudiantes. Eh, el siguiente tema, prueba de hipótesis, estadísticas y análisis de resultados. Prueba de hipótesis para la media con varianza conocida. Contexto. En este caso queremos verificar si el gasto promedio es significativamente mayor a 850. Nuestro Como dato tenemos que nuestra hipótesis nula es de U es menor a 850. Nuestra hipótesis alternativa es de U es mayor a 850. Nuestra media muestral es de 913,47 soles. Nuestra desviación estándar es de 300 soles. Nuestro tamaño de muestra es de 364 estudiantes. Nuestro nivel de significancia es de 0,05. La fórmula que vamos a ampliar en este momento es la prueba Z para medida conocida. Al reemplazar todos los datos, nos estaría dando que el gasto promedio es significativamente mayor a 850. Se confirma nuestra hipótesis de investigación. Siguiente tema. Prueba de hipótesis para la media con varianza desconocida. En este caso queremos verificar si el gasto promedio es significativamente mayor a 850 en conocer. Como dato tenemos nuestra hipótesis nula, que es U es menor a 850. Nuestra hipótesis alternativa, que es U es mayor a 850. Nuestra media muestral es de 913,47 soles. Nuestra desviación estándar muestral es de 299,33 soles. Nuestro tamaño de muestra es de 334 estudiantes. Nuestro nivel de significancia es de 0,05. La fórmula que vamos a emplear en este momento es la prueba de T para media con desconocida, con esa desconocida. Al reemplazar nuestros datos, nos da que nuevamente, al reemplazar nuestros datos nos da que 3,87. ¿Qué quiere decir esto? Que nuevamente confirmamos que el gasto es significativamente mayor a 850. El resultado es consistente. Siguiente punto, prueba de hipótesis para la diferencia de medidas con varianza conocida. ¿Qué queremos hacer en este caso? Determinar si hay diferencia en gastos entre hombres y mujeres. Eh, como dato tenemos que nuestro tamaño de muestra es de 150 hombres y de mujeres de 184. Nuestra media muestral es de 950 a 880. Nuestra desviación estándar es de 200 soles y la fórmula que vamos a emplear es de prueba Z para diferencia de medidas. Al reemplazar todos nuestros datos nos da el resultado de 3,18. En este caso, si hay diferencia significativa en gastos entre hombres y mujeres, los hombres gastan más que las mujeres en este caso. Siguiente dato, prueba de hipótesis para la diferencia de medidas con varianza desconocida. Iguales. Eh, Contexto. En este caso queremos comparar según fuentes financiamiento. Y como dato tenemos que nuestro tamaño de muestra es de 100 padres. De trabajo es de 234. Nuestra media muestral es de 230 soles. Y los de padres 900 soles. Nuestra desviación estándar muestral es de 300 a 290. Prueba con T con varianza iguales. Es la fórmula que vamos a ampliar. Al reemplazar todos nuestros datos nos da el resultado de 0,86. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay diferencia significativa en el gasto entre estudiantes que están financiados por sus padres versus los que tienen trabajo propio. Prueba de hipótesis para la diferencia de medidas con varianza desconocida, diferentes. Si en caso queremos comparar gastos entre hombres y mujeres con varianzas diferentes. Eh, como dato tenemos que, como dato tenemos que, que nuestro tamaño de muestra es de 116 hombres y 218 mujeres. Nuestra media muestral es de 950 soles y de mujeres en hombres y de mujeres 890 soles. Nuestra desviación estándar muestral es de 300 soles en hombres y en mujeres 280. La fórmula que vamos a usar es la prueba de T de Wilch. Al reemplazar nuestros datos con la fórmula nos estaría dando el resultado de 1,78. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay diferencia significativa en el gasto entre hombres y mujeres. Ambos grupos están similares, o sea, que consumen casi lo mismo. El siguiente dato, prueba de hipótesis estadística para la proporción. La fórmula que vamos a usar en este caso es la prueba de Z para la proporción. Al reemplazar todos nuestros datos nos da el resultado de 1,49. ¿Qué quiere decir esto? Que la proporción de estudiantes que consumen comida rápida no es diferente al 35%, se mantiene estable. Siguiente dato, prueba de hipótesis estadística para la diferencia de proporciones. ¿Qué queremos hacer en este caso? Queremos comparar si el financiamiento entre ciclos iniciales y avanzados. La fórmula que usaremos es la prueba de Z para diferencia de proporciones. Al reemplazar todos nuestros datos nos da el resultado de 1,81. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay diferencia entre financiamiento entre estudiantes del ciclo inicial y los del ciclo avanzado. Siguiente dato, prueba de hipótesis estadística para la varianza. ¿Qué queremos hacer? Queremos verificar si la varianza del gasto es diferente a 40.000, a 40.000, desviación de 200 soles. Como dato tenemos que nuestra hipótesis nula es de 40.000, nuestra hipótesis alternativa es de 40.000. Nuestra varianza muestral es de 89,598,49. La fórmula que vamos a emplear en este momento es prueba de chi cuadrado para varianza. Al reemplazar todos los datos nos da el resultado de 747, 45,91. ¿Qué quiere decir esto?
la variabilidad del gasto es significativamente diferente al valor de referencias. Los gastos son muy diversos. Siguiente dato. Prueba de hipótesis no paramétricas. Prueba de signos. Queremos verificar si hay diferencia entre gastos estimados, gasto estimado y gasto real. Como dato tenemos que nuestros signos positivos son 11, nuestros signos negativos 9, total, sin empates es de 20, nuestro rango crítico es de 5,15. Nuestra fórmula que vamos a ampliar, nuestra fórmula es de R más número de signos positivos. R más es igual a 11. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay diferencia significativa entre lo que los estudiantes estiman gastar y lo que realmente gastan lo que realmente gastan. Sus estimaciones son acertadas. Prueba de rachas. Siguiente punto. Prueba de rachas. ¿Qué queremos hacer aquí? Queremos determinar si la secuencia de respuestas es aleatoria. Mm, Como dato tenemos que tenemos nuestro número de uno y como valor tenemos 12. Nuestro número de 0S es 8. Nuestro número de rachas es de 14. La fórmula que queremos ampliar en este caso es la prueba de rachas. Y al reemplazar todos nuestros datos, nos da el resultado de 10,6. No, al reemplazar todos los datos nos da el resultado de 1 punto más abajo, 1,6, 1,631. ¿Qué quiere decir esto? Que la secuencia de respuestas es aleatoria, no hay un patrón específico en las respuestas de los estudiantes. Eh, si el siguiente punto, hay prueba de chi cuadrado. ¿Qué queremos hacer aquí? Queremos determinar si el género está relacionado con el tipo de alimento. Al reemplazar todos nuestros datos nos estaría dando un valor de, de 1,593. ¿Qué quiere decir esto? Que el género no está relacionado con el tipo de alimento que consumen los estudiantes. Hombres y mujeres tienen hábitos similares. Eh, el siguiente dato, prueba de homogeneidad chi cuadrado. ¿Qué queremos hacer aquí? Queremos verificar si la fuente de financiamiento es homogénea entre ciclos. La fórmula que vamos a usar en este caso es chi cuadrado homogeneidad. Al reemplazar todos nuestros datos, nos estaría dando el resultado de 2,425. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuente de financiamiento se distribuye de manera homogénea entre todos los ciclos académicos. No hay diferencias en este caso. Eh, Siguiente dato, prueba de bondad de ajuste a posición. ¿Qué queremos hacer aquí? Queremos verificar si el número de comidas fuera de casa, si una distribución Poisson de y es igual a 3. Mm, Más abajo, tenemos aquí nuestra tabla de comidas entre los datos de los 150 estudiantes. eh, Nos da un total de 150. La fórmula que vamos a ampliar es de chi cuadrado de bondad de ajuste. Y al reemplazar todos nuestros datos nos da el resultado de 3,477. ¿Qué quiere decir esto? Que el número de comidas fuera de casa sigue una distribución de posición con el promedio de 3 comidas por semana. El comportamiento es predecible. Siguiente punto, prueba de bondad de ajustes a una distribución biominal. ¿Qué queremos hacer aquí? Queremos verificar si la proporción de comida casera sigue una biominal con P es igual a 0,70. Como datos tenemos la categoría de frecuencias observadas de 0, lo que consume comida casera de 257, lo que no consume comida casera es de 77 y un total de 334. Eh, la fórmula que vamos a ampliar en este momento es el cuadrado de chi de bondad de ajustes. Al reemplazar nuestros datos nos da de 7,674. ¿Qué quiere decir esto? Que la proporción de estudiantes que consumen comida casera es significativamente mayor al 70% del esperado. Hay estudiantes que prefieren comida casera. Hay más estudiantes que prefieren comida casera. El siguiente punto, prueba de bondad de ajustes uniforme. ¿Qué queremos hacer aquí? Queremos verificar si los días de consumo fuera de casa se distribuyen uniformemente. La fórmula que ampliamos en este caso es chi cuadrado de bondad de ajustes. Y al reemplazar nuestros datos nos da el resultado de 14,553. Esto no se repita. ¿Qué quiere decir esto? Que los días de consumo fuera de casa no se distribuyen uniformemente. El día viernes es el día que mayormente consumen y el domingo el menor día de consumo. Prueba de la normalidad. Prueba de rangos de Wilson. ¿Qué queremos hacer aquí? Queremos verificar si hay diferencia entre gastos estimados y gastos reales. Para resolver esto, es la es W es igual a mm, mint t.t, y al reemplazar todos estos datos nos da el resultado de
5. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una diferencia significativa entre lo que los estudiantes estiman gastar y lo que realmente gastan. Tienden a subestimar su gasto real mayormente. Siguiente punto. Prueba de U de Man Whitney. ¿Qué queremos hacer en este caso? Queremos comprobar gastos entre hombres y mujeres y los datos normales. La fórmula que emplearemos en este caso es la de U Mans Wint. Y al reemplazar nuestros datos nos da un resultado de U es igual a, U es igual a 4. ¿Qué quiere decir esto? Que hay diferencia significativa en el gasto entre hombres y mujeres. Los hombres gastan más que las mujeres. Eh, Siguiente punto. Prueba de, prueba de Kurzweis. ¿Qué queremos hacer aquí? Queremos comprobar gastos entre diferentes ciclos académicos. Como fórmula que vamos a usar aquí es la de Kurzweis. Y al reemplazar nuestros datos nos estaría dando un resultado de 12,255. ¿Qué quiere decir esto? Hay diferencia significativa en el gasto entre los diferentes ciclos académicos. Los estudiantes del ciclo más avanzado gastan más que los del ciclo inicial. Siguiente dato. Prueba de Friedman. ¿Qué queremos hacer en este caso? Queremos comparar gastos de desayuno, almuerzo y cena. Para nuestra tabla de estudiantes, nuestra tabla de estudiantes, desayuno A, almuerzo B y cena C. Nuestros datos. Y para resolver esto usamos la fórmula de Friedman. Y al resolver nos da un resultado de 19,05. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay diferencia significativa en el gasto entre la diferencia de comidas del día. El almuerzo es en donde mayormente los estudiantes gastan más. Siguiente punto. Mm. Le doy paso a mi compañero para que les explique el siguiente punto. Gracias. Bueno, continuando con el análisis de regresión lineal. En este caso se va a emplear la edad de los estudiantes como variable independiente y también el gasto alimenticio mensual como una variable dependiente, con el propósito de analizar la relación existente entre ambas variables y determinar si la edad influye en el gasto alimenticio mensual de los estudiantes universitarios de la Universidad Tecnológica del Perú, sea Arequipa, de la presencial durante el año 2026. El inciso A que es el modelo de regresión lineal simple. Estos serían los datos de variables, edad, variable independiente, gasto alimenticio mensual, variable dependiente. El modelo matemático en reemplazar para poder encontrar el valor sería el siguiente. Estos serían los enunciados por cada valor del modelo matemático. Y bueno, para la ecuación de la regresión lineal se hallaría lo que es la pendiente de la recta de la regresión, lo cual se calcula con la siguiente fórmula que está acá presente. Al sustituir los valores, nos sale 8,17 como el valor de la pendiente. El intercepto se aplica mediante la siguiente fórmula y el resultado nos sale 679,74. Entonces, reemplazando el modelo de la regresión lineal, nos saldría que el gasto alimenticio mensual es igual a 679,74 más 8,17x de la edad del estudiante. En cuanto a lo que vendría a ser el resultado, tanto el intercepto y la pendiente, es que en el punto 1, que es el intercepto, representa el gasto alimenticio mensual estimado cuando la edad es igual a cero. Aunque, bueno, se sabe que ese valor no posee una interpretación práctica dentro del contexto del estudio, debido a que no existen estudiantes universitarios con dicha edad. Constituye un parámetro necesario para la construcción del modelo de regresión. En cuanto a la pendiente, pues aquí indica de que en promedio por cada año adicional de edad, el gasto alimenticio aumenta un 8,17 soles. En cuanto al momento de hallar los intervalos, se aplica la siguiente fórmula de suma de cuadrados, que nos sale 899,09. Bueno, este resultado mide la variabilidad de la edad respecto a su medio. Bueno, también se desarrolla el cuadrado medio del error, que vendría a ser 62,72, 703,60. En cuanto a lo que es el valor crítico de test-student, se halla que 1,967 sería el valor. Bueno, eso determina que el valor crítico de la distribución de estudian para un nivel de confianza del 95% y 332 grados de libertad. El valor obtenido fue de 1,967, el cual se utilizará para la construcción de los intervalos de confianza de los parámetros de la regresión lineal. En cuanto al intervalo de predicción, bueno, aquí se tienen los datos a usar para la operación y el resultado del valor de la predicción. El momento de hallar la fórmula, al sustituir los valores, tenemos el resultado en donde que se utiliza un nivel de significancia del 5%, lo que implica un nivel de confianza del 95%. Bueno, en sí, en ese sentido, se estima que el gasto mensual en alimentación de un estudiante específico de 23 años se encuentra entre los 374,37 soles y un 1.360,93 soles. Este intervalo considera la variabilidad individual de los datos alrededor del modelo de regresión lineal. En cuanto a la intervención del intervalo de confianza, ya tiene aquí los datos y, bueno, la estimación puntual. Se maneja también al igual una fórmula que lo representa y al sustituir los valores tenemos el siguiente valor del intervalo. Que eso quiere decir que se estima que el gasto promedio mensual en la alimentación de los estudiantes de 23 años se encuentra entre los 840, 68 y 900 y 894,62 soles. Este intervalo representa el valor medio esperado del gasto para dicho nivel de edad, considerando la variabilidad del modelo de regresión lineal. En cuanto a lo que es el coeficiente de correlación y coeficiente de determinación, aquí en coeficiente de correlación se quieren los datos de la suma de la tabla de la regresión lineal. Al momento de sustituir los valores de la fórmula, tenemos el 0,039. Bueno, eso quiere decir que el coeficiente de correlación obtenido es 0,039, lo cual indica que la correlación positiva es muy aparentemente débil en cuanto a lo que es la edad de los estudiantes y el gasto mensual en alimentación. Eh,
Bueno, a medida que la edad de los estudiantes aumenta, el gasto alimenticio tiende a incrementar ligeramente. Sin embargo, dicha relación es prácticamente insignificante por consiguiente que la edad tiene una influencia mínima sobre el comportamiento del gasto alimenticio y no constituye un factor determinante para explicar la variación en el gasto mensual de los estudiantes universitarios. En cuanto al coeficiente de determinación, bueno, solo se sustituye el valor elevándolo al cuadrado del resultado anterior y nos da 0,15%. Eh, bueno, este resultado indica que la cantidad que salió, en consecuencia, el 99,85%, el restante de la variación del gasto alimenticio se debe a otros factores no considerados en el modelo. Por ello, se concluye que la edad presenta una capacidad explicativa prácticamente nula y no constituye un predictor significativo del gasto alimenticio en los estudiantes. Bueno, aquí en lo que es la validación de supuestos sin eficacia estadística, se tiene la validación de supuestos, ¿no? La linealidad. El gráfico de dispersión entre la edad de los estudiantes y el gasto alimenticio mensual muestra una elevada dispersión de los datos y una tendencia lineal muy débil. Bueno, no se observa una relación lineal fuerte entre ambas variables. En el punto 2 que es homoscedasticidad, aquí los residuos del modelo presentan una dispersión relativamente constante a lo largo de los valores de la variabilidad, por lo que no se evidencia un patrón de heteroscedasticidad pronunciado. Normalidad de los residuos. Se asume que los residuos del modelo se distribuyen aproximadamente de manera normal, permitiendo la aplicación de la regresión lineal simple para fines y análisis de interpretación. En cuanto a lo que es la significancia estadística de la pendiente, se tiene acá dos valores de las hipótesis. Y bueno, se puede decir que debido a la baja correlación obtenida y el reducido coeficiente de determinación, se concluye que la edad posee una capacidad explicativa prácticamente algo nula sobre algunos gastos alimenticios mensuales de los estudiantes. Por lo que existe una evidencia suficiente para afirmar que la edad sea un predictor significativo del gasto alimenticio. En cuanto a las conclusiones del modelo de regresión, en este caso la regresión lineal, lo que se puede hallar de manera principal, existe una relación positiva muy débil entre la edad y el gasto alimenticio mensual de los estudiantes. Y bueno, por cada año adicional de edad, el modelo estima un incremento promedio de 8,17 soles en el gasto alimenticio. Sin embargo, este efecto es mínimo y carece de relevancia práctica. En la capacidad explicativa del modelo, bueno, el modelo de regresión únicamente explica que el 0,15% de la variabilidad del gasto alimenticio mensual y un 99,85% restante se encuentra asociado a otros factores. En limitaciones y científicos que la edad por sí sola no constituye un factor suficiente para predecir el valor alimenticio mensual de los estudiantes universitarios. Bueno, se recomienda incorporar otras variables explicativas en futuros estudios para obtener modelos con mayor capacidad predictiva. Bueno, a continuación se continúa con la regresión lineal múltiple. Regresión lineal múltiple. Como explicó mi compañera en la sesión anterior, se analizó la relación entre la edad de los estudiantes y el gasto alimenticio mensual mediante regresión simple, obteniendo una corrección muy débil de R es igual a 0,039. Esto indica que la edad por sí sola no explica bien las variaciones en el gasto, por ello se incorpora otras variables para construir un método más completo. eh, Planteamiento del modelo. ¿Qué queremos hacer aquí? Lo que queremos es incorporar más variables para explicar mejor el gasto alimenticio. Como vemos, tenemos Y, que es nuestra variable dependiente, X1, que es nuestra variable independiente 1, X2, que es nuestra variable independiente 2, B0, nuestro intercepto, B1, B2, nuestro coeficiente regresional, nuestro error aleatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que este modelo permite evaluar el efecto conjunto de varias características sobre el gasto, a diferencia de la regresión simple, que solo considera la edad. El siguiente punto, ecuaciones normales. El sistema de ecuaciones normales. ¿Qué queremos hacer aquí? Queremos aplicar el método de mínimos cuadrados para estimar los coeficientes. Como fórmula vamos a usar el sistema de ecuaciones normales. Baja un poquito. Al desarrollar la fórmula y reemplazar nuestros datos, nos da un resultado de 98b 98b0 más 771b1 más 735b2 más 75b3 más 98b4. Eh, ahí sí. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema reúne toda la información estadística de nuestras muestras para hallar los coeficientes que mejor se ajusten a los datos observados. Siguiente punto, resolución y ecuación final. ¿Qué queremos hacer aquí? Queremos resolver el sistema usando un método de inversa de matrices. Y como dato tenemos nuestro B0 que es igual a 520, B1, que es igual a 5,72, B2, que es igual a 3,85, B3, que es igual a 85,40, B4, que es igual a 120,65. Eh, Nuestra ecuación estimada del método es Y es igual a 520,34 más 500, no, más 5,72 x1 más 3,85 x2 más 85,40 x3 más 120,65 x4. En conclusión, queremos decir que con esta expresión podemos estimar el gasto alimenticio mensual para cualquier estudiante, según sus características, edad, ciclo, tipo de alimentación y fuente de financiamiento. Siguiente punto, interpretación de coeficientes. ¿Qué queremos hacer aquí? Queremos que cada coeficiente indica cómo influye cada variable en gastos. Quiere decir esto que la fuente de financiamiento y el tipo de alimentación, de alimento son los factores que más influyen en el gasto. La edad y el ciclo influyen muy poco. Siguiente punto, coeficiente de la determinación R2.
Ya, ¿qué queremos hacer aquí? Queremos medir el porcentaje de la variable del gasto, explicar el modelo. Aquí queremos hacer aquí, queremos medir, si queremos medir la fuerza de la relación entre variables y el gasto. Prueba de significancia global, ANOVA. Aquí queremos evaluar si el modelo en conjunto es estadísticamente significativo. Nos tenemos nuestra tabla ANOVA, como muestra ahí en la pantalla. Y la fórmula que usamos en este caso para resolver es la ANOVA menos prueba F. Al desarrollar nos da un resultado de 10,32. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo es estadísticamente significativo, al menos una de las variables influye realmente en el gasto. Siguiente dato, prueba de significancia individual. eh, ¿Qué queremos hacer? Queremos evaluar cada variable por separado. Método final reducido. Aquí queremos eliminar variables no significativas para obtener un modelo más sencillo. Eh, nuestro, nuestro modelo completo es y es igual a 572 más 5,721 x1 más 3,85 x2 más 85,40 x3 más 120,65 x4. Este modelo reducido es más sencillo y confiable, y los factores clave que influyen en el gasto son el tipo de alimento y la fuente de financiamiento. Las estrategias de optimización deben enfocarse en estos dos aspectos. Ya. Mm. Lo que es interpretación de resultados. Como primer punto, se puede observar que el gasto promedio mensual en alimentación de los estudiantes de la universidad alcanza un aproximado de 913,47 soles, lo que evidencia que la importancia de este rubro dentro de la economía estudiantil. Bueno, asimismo se identificó que la mayoría de los estudiantes financia sus gastos alimenticios mediante el apoyo de padres o familiares, equivaliendo ello a un 70,36%, mientras que una proporción menor lo hace a través de trabajo propio, ¿no? Del mismo modo, se determinó que el tipo de alimentación predominante en la comida casera, con un valor de 77%, lo que refleja una tendencia hacia alternativas más económicas para administrar el presupuesto personal. Además, se observó que el principal factor que influye en el gasto alimenticio es el precio de los alimentos, ¿no? De un 85%, demostrando que las decisiones de consumo están condicionadas principalmente con factores económicos. Por otra parte, bueno, las pruebas de hipótesis permitieron comprobar que el gasto promedio mensual en alimentación es significativamente superior al valor de referencia establecido de 850 soles. Asimismo, los resultados muestran que no existen diferencias estadísticamente significativas en el gusto alimenticio entre hombres y mujeres, lo que indica que este comportamiento se representa de manera similar entre ambos grupos. Por otra parte, el análisis de regresión lineal evidenció una correlación positiva débil entre la edad de los estudiantes y el gasto alimenticio mensual. Bueno, también asimismo el coeficiente de determinación indicó que únicamente el 0,15% de la variabilidad del gasto alimenticio es explicada por la edad, mientras que el 99,85% restante se encuentra asociada a otros factores, tales como el precio de alimentación, la fuente de financiamiento y los hábitos de consumo. En consecuencia, la edad no constituye un predictor significativo del gasto alimenticio de los estudiantes universitarios. Bueno, finalmente, los resultados obtenidos y el análisis de regresión lineal múltiple permitieron identificar que aunque los estudiantes busquen optimizar sus recursos mediante el consumo de comida casera y la priorización de opciones de menor costo, el gasto alimenticio continúa representando una parte importante de su presupuesto mensual. Bueno, asimismo se evidenció que el comportamiento del gasto alimenticio está influenciado principalmente por factores económicos, el consumo, tales como el precio de los alimentos, la fuente de financiamiento, y bueno, los hábitos alimenticios más que por características demográficas como la edad. En consecuencia, resulta necesario promover estrategias de educación financiera, planificación de presupuestos y hábitos de consumo responsable que contribuyan a una mejor gestión de recursos destinados a la alimentación, a la optimización de gastos alimenticios de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, Arequipa. No, recomendaciones. Promover el consumo de comida casera entre los estudiantes. Evidencia el 77% de los estudiantes manifiesto consumir principalmente comida casera, lo que representa alternativamente predominante y la más económica. Eh, Recomendaciones. La universidad puede fortalecer este hábito mediante campañas de alimentación saludable, talleres de preparación, comidas de bajo costo y la habilitación de espacios para calentar alimentos de casa. Implementación de programas de educación financiera para el manejo del gasto alimenticio. Evidencia que el gasto promedio mensual en alimentación asciende aproximadamente a 913 soles, mientras que el 85% de los estudiantes indicó que el precio de los alimentos es el principal factor que influye en sus decisiones de compra. Recomendaciones. Desarrollar talleres y charlas sobre la planificación de presupuestos, administrar gastos personales y como consumos responsables orientados a optimizar el uso de recursos económicos. Fortalecer el apoyo económico para estudiantes con mayor vulnerabilidad. Frecuencia más del 70% de los estudiantes dependen económicamente de sus padres o familiares para cubrir sus gastos de alimentación. Recomendación, incrementar las oportunidades de becas alimenticias, programas de apoyo económico y convenios con el establecimiento de alimentación que ofrezcan descuentos para estudiantes. In-
incentivar alternativas de alimentación saludable del centro del campus. Evidencia, los estudiantes que consumen comida rápida representan mayores niveles de gastos que quienes prefieren comida casera. Recomendaciones: promover comedores universitarios, ferias de alimentación saludables y convenios con establecimientos que ofrezcan menús nutritivos y precios accesibles. Definir uniformación sobre los hábitos de consumo responsable. Evidencia, los resultados muestran que el precio es principal crítico utilizado por los estudiantes al momento de elegir sus alimentos. Recomendaciones a elaborar campañas informativas, recomendaciones para realizar compras inteligentes, etcétera. Desarrollar estrategias institucionales para reducir el gasto alimenticio. El análisis estadístico evidencia una variable considerable en los gastos mensuales destinados a la alimentación. Como recomendaciones, diseñar programas institucionales que permitan identificar a los estudiantes con mayor dificultad económica y brindarles alternativas que contribuyan a disminuir sus gastos alimenticios. 7 puntos. Realizar evaluaciones periódicas sobre los hábitos alimenticios estudiantiles, evidencia los patrones de consumo y las condiciones económicas pueden modificarse con el tiempo. Recomendaciones al aplicar encuestas periódicas para monitorear la evaluación de los gastos alimenticios, evaluar la efectividad de las estrategias implementadas por la universidad. Ya, bueno, Ya, en gracias. conclusiones, como primer punto, el gasto alimenticio representa un componente importante del presupuesto estudiantil. Bueno, esto quiere decir, de acuerdo a que a los análisis estadísticos permitió determinar que el gasto promedio mensual en alimentación de los estudiantes ascienden aproximadamente a 913,47 soles. Esto evidenciando que la alimentación constituye uno de los principales gastos durante la vida universitaria. Como otro punto, el precio de los alimentos es el principal factor que influye en las decisiones de consumo. Es en cuanto a la mayoría de los estudiantes, corresponden a un 85%, indicó que el precio de de los alimentos condiciona sus decisiones de compra, demostrando que la capacidad económica tiene una influencia directa sobre los hábitos alimenticios. Otro punto es que predomina el consumo de comida casera entre los estudiantes. Bueno, los resultados que se obtuvo fue que el 77% de los estudiantes consumen principalmente comida casera, lo que refleja una preferencia por alternativas más económicas y que contribuyen al ahorro familiar. Otro punto es que existe una falta de dependencia económica del apoyo familiar, con un 70% de los estudiantes financian sus gastos alimenticios con apoyo de sus padres o familiares. Y bueno, el análisis inferencial respaldó los resultados obtenidos. Todas las pruebas de hipótesis e intervalos de confianza permitieron validar estadísticamente que los principales resultados de la investigación proporcionado evidencian lo suficiente, ¿no?, para sustentar las conclusiones obtenidas sobre el comportamiento del gasto alimenticio. Como otro punto, la propuesta de optimización contribuiría a una mejor administración del gasto alimenticio. Bueno, debido a que a la implementación de estrategias orientadas a promover hábitos de consumo responsables, bueno, así como la educación financiera y alternativas de alimentación saludable, puede favorecer una reducción del gasto alimenticio y de tal forma también así mejorar el bienestar económico de los estudiantes. Y bueno, eso sería en cuanto a todo lo que corresponde a este proyecto. Y bueno, eso sería todo con respecto a lo que es nuestro proyecto de la propuesta de optimización de gasto alimenticio en estudiantes universitarios de la Universidad Tecnológica de Perú, sea el equipo 2016, modalidad presencial.